Hola a todos. En esta oportunidad vamos a crear el análisis de precio unitario para la construcción de mampostería en bloque de concreto 15 por 20 por 40 centímetros. Este AP1 incluye acero de refuerzo, ni acabado final. Su medida es en metro cuadrado. Empezamos a crear la tabla para el análisis dejando una casilla para el rendimiento y la jornada. Este dato lo ingresaremos más adelante. Nombramos cada una de las columnas del APU, para este necesitaremos la descripción, la unidad, la cantidad, el costo y el subtotal. Ingresamos la descripción de los materiales. En esta actividad necesitamos bloque de concreto y mortero 1.5 preparado en obra. Este es un material compuesto que necesita ser analizado independientemente para conocer su precio unitario. Quédate y aprenderás cómo hacer este análisis y qué se debe tener en cuenta. Ingresamos la mano de obra. Para esta actividad necesitamos una cuadrilla de un oficial y un ayudante. Nombramos una fila para la herramienta menor. En equipo ingresamos la cortadora de ladrillo y el disco punta de diamante para esta cortadora. Ingresamos el transporte, acarreo interno de materiales y de bloques. Dejamos una fila para el valor total del APU que lo conoceremos más adelante. Damos formato a la tabla de cálculo del APU. Empezamos a ingresar la unidad de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y transporte. El bloque de concreto se cotiza por unidad, el mortero 1.5 por metro cúbico. La mano de obra se cotiza por jornada. La herramienta menor es un porcentaje de la mano de obra, el equipo se cotiza por día, el transporte de los materiales por kilogramo, el acarreo interno de los materiales por metro cúbico y el acarreo interno de los bloques por unidad. Empezamos a calcular las cantidades de cada uno de los materiales. Vamos a trabajar el ancho del muro con 15 centímetros. Entonces tenemos que un bloque ubicado de esta manera cubre un área de 0.08 metros cuadrados. ¿Cuántos bloques necesito para un metro cuadrado? Hacemos la regla de 3 y multiplicamos por un desperdicio del 5%. Para el cálculo del mortero tenemos en cuenta las dimensiones del bloque, el espesor del mortero entre bloques que para este ejemplo es de 1.5 centímetros, los lugares donde va aplicado el mortero por unidad. Para hallar el volumen de mortero por metro cuadrado de mampostería, se calcula para un bloque el volumen formando una L. Se suma el volumen de las dos caras que van en contacto con los demás bloques formando una L. En este ejemplo el volumen de la cara superior y el volumen de la cara derecha. Teniendo este volumen multiplicamos por 12.5 que es la cantidad de bloques por metro cuadrado para este caso y por un desperdicio del 5%. Para el cálculo de la cuadrilla vamos a trabajar el rendimiento con 7 metros cuadrados por día en una jornada de 8 horas diarias. Incluimos un 5% del costo de la mano de obra para herramienta menor. Tenemos en cuenta un rendimiento de 90 metros cuadrados por día para la cortadora de ladrillo y el disco. En el transporte multiplicamos el peso de un bloque por la cantidad de bloques para un metro cuadrado. En el acarreo interno de materiales incluimos la misma cantidad del mortero 1.5 y en el de bloques la cantidad correspondiente para un metro cuadrado. Ingresamos el costo del bloque. Para hallar el valor unitario del mortero 1.5 preparado en obra, creamos una nueva tabla y calculamos el APU para esta actividad. Nombramos cada una de las columnas del APU como lo hicimos en la tabla anterior.
Ingresamos la descripción de los materiales. En esta actividad necesitamos cemento, arena de pega y agua. En la mano de obra incluimos una cuadrilla de un oficial y un ayudante. Nombramos una fila para la herramienta menor. En equipo tenemos la concretadora para hacer la mezcla. Incluimos el transporte de materiales y equipos. Ingresamos una fila para el valor total del APU que lo conoceremos más adelante. Empezamos a ingresar la unidad de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y transporte. El cemento se cotiza por kilogramos, la arena de revoque por metro cúbico, el agua por litros. La mano de obra por actividad. La herramienta menor es un porcentaje de la mano de obra, la concretadora por día, el transporte de los materiales por metro cúbico y el transporte de los equipos por viaje. Tenemos la tabla de dosificaciones de mortero por metro cúbico. De acuerdo a esta tabla sabemos que para un mortero 1.5 necesitamos 302 kilogramos de cemento, 1.20 metros cúbicos de arena y 240 litros de agua. En esta tabla de dosificaciones no se incluye el desperdicio de los materiales y para esta actividad de preparación de mortero en obra es muy poco probable que no se desperdicie materiales por cualquier motivo. Incluimos un 5% de desperdicio para el cemento y un 10% para la arena de pega. En la cantidad para la mano de obra tenemos un metro cúbico, de herramienta menor un 5%. Sabemos que la concretadora es muy útil en una obra y se utiliza para varias actividades, por lo tanto, incluimos un rendimiento de 7 metros cúbicos de preparación en este equipo y así no cargamos a una sola actividad el costo del alquiler. Incluimos en el transporte de materiales la cantidad de metros cúbicos correspondientes y en el transporte de equipos un 30%. Cotizamos el precio en el mercado para cada uno de los materiales con las especificaciones que se requieren. ¿Tenemos en cuenta el precio de la cuadrilla para realizar esta actividad? En la herramienta menor ubicamos la casilla que corresponde al costo de la mano de obra de preparación de mortero. Ingresamos el costo del alquiler del equipo por día y el precio del transporte. En la columna subtotal multiplicamos la cantidad por el costo y arrastramos. Ubicamos la suma del valor de los materiales en la parte superior. Lo mismo hacemos para la mano de obra, herramienta, equipo y transporte. Vinculamos este precio al APU de la mampostería en bloque, ingresamos el costo de la cuadrilla por jornada. En la herramienta menor ubicamos la casilla que corresponde al costo de la mano de obra, ingresamos el costo del alquiler del equipo y el costo de cada uno de los transportes. En la columna subtotal multiplicamos la cantidad por el costo y arrastramos. Ubicamos la suma del valor de los materiales en la parte superior. Lo mismo hacemos para la mano de obra, herramienta, equipo y transporte. Para finalizar el APU sumamos los costos totales de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y transporte. Y así obtenemos el costo de mampostería en bloque por metro cuadrado. Gracias por ver. Si te ha gustado deja tu like y comenta qué APU te gustaría ver en los próximos videos. No olvides suscribirte y activar la campana para que no te los pierdas.